Buenas tardes, hermanos. Vamos a pasar entonces, ya es tiempo. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos, por favor. Bien, buenas tardes, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Estamos nuevamente muy contentos y agradecidos con el Señor porque nos permite reunirnos nuevamente en esta tarde y es parte del día del Señor, así que vamos a ponernos de pie los que ya estamos aquí en casa y vamos a orar al Señor. Vamos a poner en sus manos este tiempo, es el tiempo del Señor y es una bendición para nuestras vidas, así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más en esta tarde y gracias por tu fidelidad, Dios, por ser nuestro Dios y nuestro Salvador, nuestro proveedor, nuestro protector. Eres todo, Señor, para nosotros y tú mereces, Señor, que en todo tiempo seas alabado y bendecido. Y Padre, te pedimos también en esta tarde que nos ayudes a poner atención a tu palabra, que estemos concentrados, Señor, en escuchar tu voz, que podamos salir fortalecidos en el poder de tu palabra, orando en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando en cada uno de nosotros. Ponemos, Señor, en tus manos este tiempo, la predicación de la palabra y los cantos, Señor, que también podamos entonarlos con gozo para ti, Señor, porque tú mereces la gloria y la honra. Oramos en esta tarde, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar en esta tarde con nuestro servicio. Denme un segundo. Vamos a entonar nuestros cantos, vamos a darle la gloria a nuestro Señor. Vamos a declarar todo lo que Él hace para con nosotros, su fidelidad, su bondad y el darnos esa salvación tan enorme. Es algo que no merecemos y es por esa razón que damos gloria a Él, por eso que entonamos estos cantos a nuestro Señor. Creador sin igual que se hizo mortal, en la cruz Él nos dio libertad. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Porque a Él encontró y me dio salvación, y limpió mi rebelde interior. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres
santo, ese Dios poderoso y ese Dios santo que nos ha dado salvación. ¿Quién más ordena el poder del cielo? ¿Quién más controla todo rey? ¿Quién más susurra y todo tiembla? Solo un santo Dios. Y otra mesa merece gloria. Y otro esplendor brilla más que el sol, que otro reino es siempre fusión, solo un santo Dios. Ven y admira al santo y perfecto, ven y proclama por siempre al santo Dios, ven y adora al santo Dios. Que otra gloria consume todo, que otro poder da resurrección, que otro hombre es invencible, solo un santo Dios. Ven y admira al santo y perfecto, ven y proclama por siempre al santo Dios, ven y adora al santo Dios. ¿Quién más rescata de mi pecado? ¿Quién no más a su Hijo Dios? ¿Quién más dignifica y llama de Padre? Solo un santo Dios, solo mi santo Dios. Ven y admira al santo y perfecto, ven y proclama por siempre al santo Dios, ven y adora al santo Dios. Ven y admira al santo y perfecto, ven y proclama por siempre al santo Dios, ven y adora al santo Dios. Y un momento más, todos vamos. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. El pastor de tu eterno y todo en todo es Él. De la vida es la fuente y esperanza en el comer. Siendo Dios
Espero que hayan disfrutado, hermanos, de esta bendición, de los alimentos que el Señor nos da día con día, que hayan sido deliciosos. Este se queda aquí. Que hayan sido deliciosos, hermanos, pero sobre todo que hayan dado gracias a Dios por la provisión que tiene para con nosotros día con día. Y bueno, después de unos ricos alimentos, hermanos, viene la mejor parte, el alimento espiritual para cada uno de nosotros. El día, hermanos, no es un día solamente de un par de horas por la mañana. El día del Señor, hermanos, es todo el día. Y me da mucho gusto verles a todos ustedes aquí. Y ahora, hermanos, vamos a pasar a estudiar un tiempo la palabra de Dios, tocando un tema, hermanos, que está muy presente en la vida cristiana en la actualidad. Todos, hermanos, y bueno, quiero comenzar usando, hermanos, de la ilustración que vimos hace un momento todos en la mañana, la profesión de fe de dos personas, André y su esposa Marta. Y quiero partir de allí, hermanos, quiero que pensemos, no sé a ustedes qué les provoca ver a nuevas personas sumergirse en el agua y salir de ella en una identificación completa con nuestro Señor Jesucristo, con la obra de nuestro Señor Jesucristo. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo ahora en nosotros, hermanos. Y como bien comentaba André en su testimonio y Marta en su testimonio, esto marca el inicio, hermanos, para una nueva vida en Cristo. Y yo al verlos a ellos entrar en el agua, podía recordar, hermanos, aquella ocasión en la que yo me bauticé también. Y pensaba en todas aquellas cosas, hermanos, que cruzaban por mi mente en ese momento, y decía: Señor, yo quiero seguirte. Señor, yo entrego mi vida a ti, yo quiero ahora servirte, yo quiero que tú me guíes, que me mandes, Señor, a los caminos que tú quieras mandarme. Utilízame, Señor. Haz una obra útil de esto que soy yo, de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu. Hazme un siervo útil para tu causa. Y creo, hermanos, que estos pensamientos, algunos o todos, son los que la mayoría de nosotros tuvimos en el momento de descender a las aguas y salir de ellas. Todos entregamos en una profesión de fe nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, si hay algo que acontece en la vida de cada uno de nosotros, de cada cristiano, es que con el pasar del tiempo se nos olvida, hermanos, esos sentimientos que tuvimos al descender al agua, al ser bautizados, al declarar nuestra profesión de fe a nuestro Señor, se nos olvida. Y empezamos, hermanos, a poner o a anteponer cosas a la obra o al llamado que nuestro Señor nos hizo al rescatarnos, al hacernos salvos, al otorgarnos su Espíritu Santo. Esto acontece muy frecuentemente, hermanos. Si te está pasando, o si tú estás pasando por esto, déjame decirte, tenemos que recordar a qué precio nosotros fuimos llamados, y es al precio de la sangre preciosa de Cristo. Y también tenemos que recordar, hermanos, por otra parte, qué es lo que implica ese llamado, qué es lo que implica esa declaración de fe que yo hice de seguir al Señor Jesucristo. Y ese es el tema, hermanos, que vamos a estar tratando el día de hoy, el precio de seguir a Jesús. Vamos a entrar, hermanos, a un texto en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Vayan allí, hermanos, por favor. Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. ¿Lo tienen, hermanos? Por favor, síganme la lectura. Va a estar apareciendo en la pantalla también para que ustedes lo vean. Dice Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo a otro, versículo 59, sígueme. Él le dijo: Señor,
déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Padre, qué maravilloso día, Señor, tú nos has concedido. Tu creación, Señor, es la muestra, Señor, de tu gloria, Padre. Te agradecemos, mi Dios, por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, esa obra perfecta, Señor, con la que nosotros fuimos rescatados y salvados. Padre, ayúdanos, Señor, a apreciar, a atesorar esta maravillosa obra, mi Dios, y a recordar en qué consiste este llamado. Que tu Espíritu nos guíe, Señor, a tu verdad, y que nos muestre, Señor, todas aquellas cosas que debemos enderezar, que debemos corregir en nuestras vidas, Padre, para verdaderamente declararnos seguidores tuyos, para verdaderamente darte la honra y la gloria a ti, Señor, que tú mereces y demandas de la vida de cada uno de nosotros. Mi Dios, que tu Espíritu nos muestre la verdad y nosotros, Señor, queremos obedecerla. Gracias, mi Dios, por este día. Ponemos este servicio en tus manos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos y te alabamos, mi Dios. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, acabamos de leer, hermanos, un pasaje en donde tres personas diferentes aparecen aquí, ¿no? La primera persona, hermanos, es alguien que declara su fe, que hace una declaración a nuestro Señor Jesucristo de querer seguirle. Y debemos recordar, hermanos, en qué contexto estaban sucediendo estas cosas. Nuestro Señor Jesucristo ya había comenzado su ministerio, Él seguramente ya había hecho muchos milagros, muchas señales. Estas personas que estaban a su alrededor eran testigos presenciales de los milagros que nuestro Señor Jesucristo hacía. ¿Cuáles eran estos milagros, hermanos? Sanaciones, echaba fuera demonios, aquel que no caminaba lo hacía caminar, aquel que no veía lo hacía ver. Incluso, hermanos, también vemos otro tipo de milagros, la multiplicación de los panes, en fin. Y estos milagros, hermanos, que aparecen en la Escritura, según la propia Escritura, son pocos. Nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio en la tierra, hizo muchas señales, muchos milagros que todas estas personas estaban viendo. Así es que no era de extrañarse, hermanos, que muchos se le acercaran con la intención de querer seguirle, supuestamente, pero sin entender verdaderamente quién era Jesucristo, quién era nuestro Señor Jesús, a qué había venido. Él, en repetidas ocasiones, declaró ser Dios mismo, hermanos. Y muchas personas no lo entendían, sin embargo, decían que querían seguirlo. Quizá, hermanos, estas tres personas eran o formaban parte de aquel grupo que no tenía un entendimiento claro de quién era, pero querían seguirle por todas las cosas que él estaba haciendo, por todas las obras maravillosas que veían que él hacía en la tierra a los demás, a otras personas, ¿no? Multitudes le seguían para ser sanados, multitudes le seguían para ver los milagros que él hacía. Sin embargo, hermanos, como vemos en la Escritura, esto no era el principal propósito de nuestro Señor. Él había venido, hermanos, para proclamar el evangelio de salvación a todos los hombres, a todos los pecadores, a todos los perdidos. Y muchas personas no podían ver esto. Ahora, ¿qué pasa con esta persona que le decía, Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas? Versículo 57, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. El Señor le otorga una respuesta muy característica. Lo mismo hace con la segunda persona, a la cual, a diferencia de los otros dos, vemos un llamado directamente del Señor. A la segunda persona que aparece en esta porción de la Escritura, el Señor le dice, sígueme. Él le está llamando. Y la tercera persona también hace esta misma declaración, te seguiré, Señor, te seguiré. Así es que, tomando, hermanos, como ilustración el bautismo que tuvimos, los bautizos que tuvimos en la mañana, y haciendo memorias, hermanos, de nuestros propios bautismos, quiero que piensen, hermanos, hay un entendimiento real, genuino y claro de quién es en nuestro Señor Jesucristo, aquel a quien hemos dicho seguir, que queremos seguir, aquel de quien hemos recibido ese llamado para que le sigamos y cumplamos la obra que Él quiere que nosotros hagamos aquí en la tierra. Estas tres personas, hermanos, se acercan con
con nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver allí 3 aspectos en nuestro texto. Vamos a extraer de allí 3 aspectos, un aspecto de cada una de estas personas que nos van a recordar, hermanos, el precio de seguir a Jesús. El precio de seguir a Jesús, que como ya les dije, es algo que muchos de nosotros olvidamos con el pasar de los días, años o meses, y que debemos, hermanos, estar recordando, porque esto nos va a ayudar a centrar nuestra vida verdaderamente en aquel en que debe estar centrada, que es Jesucristo, por supuesto. Vamos a ver nuestro primer punto, hermanos. Nuestro primer punto es: Dios no promete, hermanos, una vida llena de comodidades al ser un seguidor suyo. Y esto lo vemos con la primera persona que se acerca a Él y le dice: Señor, yo te quiero seguir a donde quiera que tú vayas. Versículo 57. Ahí está: yo te voy a seguir. Y según esta declaración que Él hace, no había límites, hermanos. Él dice: yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú estés, yo voy a estar ahí contigo. Un poco similar a lo que nosotros decimos, hermanos, cuando declaramos nuestra fe en Jesús, ¿no es verdad? Cuando decimos: Señor, yo voy a donde tú me lleves. Señor, tú manda y yo obedezco. Pero después de cierto tiempo, hermanos, escuchamos esa voz de Dios por medio de su palabra, escuchamos ese llamado de Dios y decidimos: mejor me espero tantito, mejor después, o mejor ya no sigo. Esta persona se acerca entonces y, según el pasaje paralelo, hermanos, que lo encontramos en Mateo 8, versículo 18, vemos de quién se trataba. Se trataba de un escriba. Se trataba de un escriba, aquel que hizo esta declaración. Los escribas, hermanos, eran las personas encargadas de la lectura y la enseñanza de las escrituras. Ellos eran muy relacionados con el grupo, con los diversos grupos que había dentro de los judíos, los fariseos, los saduceos. Podían ser relacionados con cualquiera de estos dos grupos, pero la función principal de un escriba era enseñar la escritura, precisamente. La lectura y la enseñanza de la escritura. Y esta persona, hermanos, que hace esta declaración de querer seguir a donde quiera que vaya, a donde quiera que nuestro Señor fuera, de querer seguirlo, era una persona con un conocimiento, hermanos, realmente profundo de las escrituras, debido a que ellos, esta era su principal función, leer las escrituras. Sin embargo, hermanos, también la escritura nos muestra que los fariseos, los saduceos y los escribas, como un grupo en la sociedad judía, se veían a sí mismos como superiores a los demás, y que también gozaban de una posición ciertamente buena, con una vida cómoda, con una vida privilegiada. Si era de la mejor manera que adquirían esas comodidades o no, bueno, eso también nos lo deja ver la escritura en otras partes acerca de estos escribas. Pero el hecho es, hermanos, que ellos gozaban de una calidad de vida buena, de ciertas comodidades, de ciertos privilegios, reconocimiento por parte del pueblo. Y este hombre es el que le dice a nuestro Señor: te seguiré a donde vayas. Sin embargo, hermanos, recibe una respuesta de parte de nuestro Señor que le iba a poner o le iba a hacer pensar acerca de todo el nivel de vida que probablemente tenía esta persona como escriba. ¿Ok? El versículo 58 nos muestra cuál es la respuesta que él recibe de parte de nuestro Señor Jesucristo. El 58 dice: y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. No sé, hermanos, si nosotros podemos entender esta respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hacemos esa misma declaración que hizo este escriba, de querer seguir a Jesús, de querer ser un seguidor suyo, un discípulo suyo, y vemos esta respuesta, hermanos, choca inmediatamente, hermanos, con un tipo de mensaje, con un tipo de evangelio que actualmente se proclama en muchos lugares, hermanos. Y este mensaje es: cuando tú sigas al Señor Jesucristo, entonces todos tus problemas financieros, todos tus problemas de salud, todos tus problemas familiares se van a terminar.
Tú vas a ser próspero, vas a gozar de comodidades. Y este mensaje, hermanos, que proclama que siguiendo a nuestro Señor Jesucristo vamos a tener mucho dinero, muchas riquezas, casas nuevas, autos del año, es el mensaje que tiene actualmente a muchas personas cautivas, hermanos, en un evangelio totalmente equivocado. El Señor Jesucristo no promete comodidades, hermanos, ante el hecho de ser seguidores suyos, ante el hecho de ser discípulos suyos. Y esto choca también con nosotros, hermanos. Nosotros no nos encontramos, gracias a Dios, en una iglesia en donde se proclama este tipo de mensaje. Pero, hermano, analízalo desde tu propia vida. Muchas veces pones por encima de ese deseo que tuviste en algún tiempo de seguir a nuestro Señor Jesucristo, pones muchas veces por encima de eso tu propia comodidad. Tu propia comodidad. ¿Te sientes cómodo con el estilo de vida que llevas? ¿Te sientes cómodo con el trabajo que tienes? ¿Te sientes cómodo con el título o la posición que tengas? Y lo pones por encima de aquella profesión que tú mismo hiciste al Señor Jesucristo de querer seguirle. ¿Cómo lo haces, hermano? ¿Cómo lo haces? Piensa en esto. ¿Cómo lo pones por encima? Muchas veces no estás dispuesto a sacrificar tu propia comodidad, hermano, por responder al llamado de Jesucristo. Y solo por poner un ejemplo, o sea, los mismos domingos, hermanos, que es el día del Señor. Cuando tú sabes que es domingo, pero piensas, híjole, tengo que terminar este trabajo porque si no me corren del lugar en donde estoy, o no voy a aprobar cierta materia. Hermanos, no estoy diciendo que no tengan que trabajar o que no tengan que estudiar. Esto debemos hacerlo todos, por supuesto, pero lo que estoy diciendo es, debemos, como lo compartía con ustedes, hermanos, también la semana pasada, debemos poner prioridades a la luz de la Escritura, a la luz de la profesión de fe que nosotros hicimos cuando confesamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Nada puede estar por encima de esto. Nuestra comodidad, hermanos, no puede estar por encima de la profesión que nosotros hicimos a nuestro Señor Jesucristo. Pensamos en las cosas que no tenemos, hermanos, y eso nos hace esforzarnos por adquirirlas, por tenerlas, pero poco pensamos en la profesión que nosotros hicimos a nuestro Señor Jesucristo. ¿De veras estás dispuesto a seguir a nuestro Señor Jesucristo a cualquier lugar? ¿De veras estás dispuesto a seguir a nuestro Señor Jesucristo a donde quiera que Él te mande, a donde quiera que Él te dirija, hacia donde dirija tu vida? ¿O eres tú mismo quien está tratando de mantener una vida cómoda y en esa vida cómoda estás haciendo todo lo posible porque siga de esa manera, cómoda? Es difícil para nosotros aceptar carencias en nuestra vida, hermanos. Pero el Señor Jesucristo en ningún momento a lo largo de toda la Escritura, de todo su ministerio dentro de la tierra, nunca, hermanos, nunca promete una vida que sea llena de riqueza material. Iba a decir solamente riqueza, pero la riqueza espiritual sí la tenemos, hermanos, en Cristo. Tenemos grandes riquezas espirituales en Cristo. Y esto, hermanos, debe de hacernos reflexionar acerca del tipo de vida y el tipo de decisiones que estamos tomando. Que estamos poniendo por encima de nuestro llamado, de nuestra declaración de fe, la comodidad de nuestras vidas. Porque esa es la respuesta que le da a esta persona. Aquel que dijo que le quería seguir a todas partes, le dice, las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos sus nidos, pero el Hijo del Hombre, y este título del Hijo del Hombre, hermanos, es un título que él usa continuamente para referirse al Mesías, al Salvador, y aparece en el Antiguo Testamento. Él lo aplica a sí mismo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Pero por qué, hermanos? Jesucristo era Dios mismo y Él podía gozar de cualquier cosa que Él quisiera. Él podía tener lo que Él quisiera. Él es el Rey. Él tiene poder en su palabra, cosa que tú y yo no tenemos. Él podía haber hecho de su vida algo placentero, algo o el rey más rico, más poderoso de toda la tierra. Él es Dios mismo. Pero había, hermanos, un propósito mucho más profundo que una vida llena de comodidad, que una vida llena de riqueza, que una vida realmente sin dificultades. Y esa profundidad o ese motivo mucho más profundo que todo esto era cumplir con su ministerio. El amor
a los pecadores, a ti y a mí, pagar por nuestros pecados. Y es algo que nosotros despreciamos, hermano, cuando anteponemos nuestra propia comodidad a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. No te espera un camino cómodo, tendrás carencias y dificultades, incluso en algo tan básico como el tener en dónde dormir, hermanos. Esa es, en pocas palabras, la respuesta que Él le da a este escriba. Si decides seguirme, si decides seguir a Jesús, debes tener presente esto, hermano. No va a haber comodidades en el camino. No va a haber una vida placentera en el trabajo que debemos desempeñar cada uno de nosotros. Y esto no significa, hermanos, que Dios no nos bendice. Por supuesto que nos bendice, por supuesto que hay bendición en la obediencia. Pero no debemos esperar, hermanos, lo que nosotros queremos tener, sino simplemente agradecer las bendiciones que Dios nos deja tener. Gracias. Esto es lo que vemos, hermanos, a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Era lo que debía de escuchar este hombre para reconsiderar si su deseo era genuino o no lo era. Es decir, si él estaba dispuesto a dejar todas las comodidades de las que él gozaba, ese estatus que tenía, ese reconocimiento que tenía, por seguir a Jesús. Él no iba a tener ni siquiera dónde dormir. Estas palabras, hermanos, desaniman a muchos. Porque cuando se dan cuenta de que el Evangelio no consiste en la abundancia de riquezas, se van, deciden no seguir. En búsqueda de esas riquezas, se apartan de nuestro Señor Jesucristo. Esto es peligrosísimo para nosotros, hermanos. En un sentido, hermanos, proferir con nuestra boca las palabras a nuestro Señor: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas, es muy fácil. Pero vivir a la luz de esta profesión, hermanos, allí está lo complicado. Vemos en el ministerio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo este ejemplo de no tener, hermanos, las comodidades que cualquiera de nosotros desearíamos tener en nuestra vida. Él no perdió de vista el propósito por el cual vino a la tierra, la salvación de los hombres, la salvación de los pecadores. Y nosotros, hermanos, tampoco debemos de perder de vista el propósito que tenemos al ser llamados por parte de nuestro Señor Jesucristo o al confesar nosotros que queremos seguirle. No debemos de perder nuestro propósito. Nuestro propósito es anunciar el Evangelio, como lo vamos a ver en nuestro segundo punto. Pero otro buen ejemplo, hermanos, que encontramos en la Escritura acerca de alguien que vivió completamente en dificultades, con muchas carencias, con muchos peligros, hermanos, es el apóstol Pablo también. En 2 Corintios 11, 24 al 28, vemos, hermanos, por su propia confesión, todos estos peligros, todas estas carencias, todas estas dificultades que él tenía que atravesar, y dice de la siguiente manera: de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros, muchos peligros. ¿En qué parte, hermanos, vemos que Pablo dice que tenía una vida cómoda y placentera? Y eso, hermanos, lo vemos a lo largo de las vidas de cada uno de los discípulos que estuvieron al lado de nuestro Señor Jesucristo. Sellaron con su propia sangre, hermanos, la tarea que ellos tenían que hacer. Y ninguno de ellos experimentó las comodidades que tú y yo disfrutamos el día de hoy, y que no estamos conformes con ellas, sino que buscamos todavía más y más y más comodidades. Pablo, hermanos, es un buen ejemplo de esto también. Pero igual que nuestro Señor Jesucristo, él tenía muy claro, hermanos, el motivo por el que el Señor le había llamado, y tenía muy claro también lo que debía hacer para responder en obediencia a la declaración de querer seguirle. ¿Recuerdan cuando escucha la voz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que Pablo le dice? ¿Qué es lo que Pablo le dice, hermanos? Él cae
de rodillas o del caballo, o como quiera que haya sido. Él cae y le escucha la voz y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él tenía muy claro, hermanos, cuál era su tarea, cuál era su labor. Él, en todas sus epístolas, hermanos, se presenta como un siervo de Dios. Él sabía perfectamente cuál era la tarea que Jesucristo le había encomendado. Así es que nosotros, hermanos, también debemos de mantener nuestro enfoque claro. Y eso también lo vamos a ver más adelante, hermanos. Dice Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todas estas cosas serán añadidas. Y esto en un contexto en el que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando y diciéndoles: no se preocupen por qué van a comer, qué van a beber o qué van a vestir. Yo me voy a hacer, el Padre tiene cuidado de estas cosas. ¿Por qué eso habría de ser diferente para nuestros tiempos ahora, hermano? Para nada es diferente. Él sigue al cuidado de nosotros, Él sigue bendiciéndonos con todas estas cosas, pero como les dije hace un momento, el problema es que nuestro corazón, hermanos, es insaciable. Siempre queremos más y más. Así que la vida de un creyente, la vida de un seguidor de Jesús, no es la prioridad, la comodidad, hermanos, sino la tarea que Él nos ha encomendado. Involucrarnos de lleno, hermanos, en los asuntos del reino celestial. Debemos mirar hacia las cosas de arriba, las cosas del cielo, y no las cosas de la tierra. Como un segundo punto, hermanos, versículos 59 y 60. No hay tiempo que perder para anunciar el reino de Dios. Dice el versículo 59: y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. En este segundo caso, hermanos, este a quien el Señor llama, el Señor le dice: sígueme. Y esta persona le dice: déjame primero ir y enterrar a mi padre. Y en este punto, hermanos, hay dos posibles interpretaciones. La primera es que esta expresión de ir y enterrar a su padre hacía referencia en esa época a esperar a recibir su herencia, ¿no? Que en el tiempo en el que su padre falleciera y él recibiera su herencia. Si lo vemos desde este punto, hermanos, estaría diciendo: Señor, permíteme quedarme aquí mientras mi padre fallece, yo recibo mi herencia y entonces te voy a seguir. La segunda interpretación, hermanos, que hay aquí es que efectivamente su padre haya muerto en ese momento y que él tuviera que ir a sepultarlo. Y esto, al igual que en nuestros días, hermanos, es un acontecimiento que paraliza cualquier actividad. Un funeral, el fallecimiento de un familiar, incluso de un amigo, paraliza tus actividades. Tú dices: hoy no voy a hacer nada, tengo que ir a sepultar a tal persona. Y en cualquier caso, hermanos, ya sea que su padre hubiera muerto o ya sea que estuviera en espera de recibir su herencia, la cuestión aquí es: Señor, permíteme ir a hacer esto otro y después te sigo. Esto, hermanos, tiene una aplicación tremenda para nosotros el día de hoy. Señor, escucho en tu palabra que no debo de dejar de congregarme, que debo unirme al cuerpo, que debo estimularme en amor unos con otros y que debo de edificarme junto con el cuerpo por medio de los dones que tú mismo me has dado. Pero ¿sabes qué, Dios? Déjame ir a hacer primero otras cosas. Tengo un asunto y después de resolver ese asunto, entonces sí voy y hago todo lo que tú me digas. Ese es el tipo de comportamiento, hermanos, que también nosotros tenemos. Ese es el tipo de comportamiento que el Señor dice: eso no es la prioridad. La respuesta que nuestro Señor Jesucristo le da a esta persona dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Pareciera, hermanos, a simple vista que esta respuesta es un tanto insensible de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es así? Cuando tú la lees dices: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vente y predica el reino de Dios. Pero, hermanos, nos vamos a dar cuenta que esto no es así.
sino todo lo contrario. Es parte de una respuesta misericordiosa y amorosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros ponemos pretextos, hermanos, para responder ante el llamado, la respuesta que podríamos aplicar perfectamente a cada una de nuestras situaciones es: deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y predica, tú ve y anuncia el reino de Dios. Recordemos, si este era el caso, que su padre hubiera fallecido, ni siquiera eso debe detenerte para que tú cumplas con lo que yo te estoy diciendo, el llamado que te estoy haciendo. Esta expresión, deja que los muertos se entierren a sus muertos, nos recuerda, hermanos, inmediatamente las clases que hemos tenido en Romanos, o nos recuerda también el capítulo 2 de Efesios, y esto nos deja ver, hermanos, cómo es que nuestro Señor Jesucristo, cómo es que Dios nos ve a todos nosotros, a todos los hombres. ¿Cómo nos ve, hermanos? Como muertos espirituales. Muertos espirituales. A eso se refiere esta frase: deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquellos que están muertos espiritualmente, aquellos que andan por el mundo caminando pero no tienen vida, tienen que enterrar a los que van cayendo uno por uno, como lo vimos esta mañana. ¿Cuál es tu pretexto, hermano? Tienes que ir hacer algo muy importante por lo que todo debería paralizarse, incluso las cosas del Señor. Ni siquiera, hermanos, el ir a sepultar a su propio padre o el esperar a que recibiera su herencia. Y si era esperar a que recibiera su herencia, pues mucho peor, ¿no? Porque no le estaba diciendo, pues nada más termino aquí y luego voy, sino que le estaba diciendo, pues me voy a esperar unos cuantos años, o meses, o días, o no sé. No podemos, hermanos, responder de esta misma manera ante el llamado de nuestro Dios. Versículo 60 nos deja ver esto. Los muertos espirituales deben enterrar a los muertos que están cayendo de uno en uno. ¿Y por qué les digo que esta respuesta no es, hermanos, insensible? Bueno, allí mismo en Efesios 2 o en Romanos nosotros podemos ver esto. La única salida, hermanos, que tiene el muerto espiritualmente es la predicación del Evangelio. Es lo único que puede sacar de esa muerte espiritual a cualquier hombre, a cualquier mujer, y es la única tarea que vale la pena para nosotros hacer el día de hoy. Todos nosotros, hermanos, tenemos amigos, tenemos familiares que a la luz de las Escrituras tú puedes verlos y decir, está muerto espiritualmente, necesita escuchar el Evangelio. Pero muy poco actuamos, hermanos, en favor de esto. Ni siquiera, hermanos, nos molestamos en compartir un simple enlace que vemos ahí de la iglesia, una invitación. No nos molestamos ni siquiera, hermanos, en ir y hablarle a las personas, abrir la Biblia y leerles, predicarles el Evangelio, porque eso es lo único que lo va a sacar de su condición de muerte espiritual. Debemos de estar atentos a esta verdad, hermanos. No hay otra manera en la que las personas van a reaccionar sino únicamente escuchando el Evangelio. Así es que una respuesta que parecía una respuesta totalmente insensible, resulta ser la mejor respuesta de todas. Porque es únicamente por la predicación del reino, el anuncio del reino de Dios, que estas personas van a dejar de ser muertos y van a resucitar. Pero nosotros, hermanos, consideramos que hay tareas más importantes que esto. Hay cosas que tengo que atender que son mucho más importantes que esto. Y por último, hermanos, un tercer punto. No podemos trabajar, hermanos, para Dios mientras no nos enfoquemos en Él. Mientras no enfoquemos nuestra mirada en Él. Versículos 61 y 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le responde, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta tercera persona también hace una declaración de querer seguirle, de querer ser su discípulo, pero algo. Sí quiero seguirte, Señor, pero
¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que nos tendría que detener, hermanos, a nosotros? El pero que utiliza esta persona es: deja que vaya a mi casa y me despida y después te sigo. Un poco parecido a lo que dijo la segunda persona, ¿no? Lo que vimos en el punto número 2. Antes de seguirte, Señor, espérame tantito, tengo algo que resolver, tengo algo que hacer primero. Y esto, hermanos, nos puede dejar ver que quizá estamos amando más otras cosas que a nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué digo que amando más? Bueno, entre la familia, hermanos, y nosotros existe un vínculo amoroso. Entre la familia y nosotros hay un vínculo especial, ¿no? La familia de carne y la familia celestial, pues mucho más. Pero la familia carnal, hermanos, hay un vínculo allí, hay una relación especial, hay una relación de amor. El ir a despedirse de los que estaban en su casa y después regresar al llamado, bueno, implicaría tal vez: es que yo amo mucho a mi familia, Señor, nada más déjame ir a despedirme de ellos. Pero ¿sabes algo, hermano? Cuando tú declaras tu fe en Jesucristo, cuando tú declaras que quieres seguir al Señor, tú, hermano, tú, amigo, si es que no lo has hecho, y espero en Dios que pronto declares a Jesucristo como tu Salvador, debes de pensar: nada hay por encima del amor que yo debo de tener a Dios. Nada debe estar por encima del amor que yo debo de tener a Cristo. En palabras de nuestro Señor Jesucristo está muy claro también. Mateo 10, versículos 37 al 39, hermanos. Dice Mateo 10, 37 al 39: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Nada, hermano, hermana, debe de ocupar el primer lugar en el amor que tú tienes. El primer amor es Cristo. Segundo lugar, Cristo. Tercer lugar, Cristo. Y cuarto lugar, mi esposa, y luego mis hijos, y así. Pero los primeros 3 lugares, hermanos, nuestro Dios. Nada debe de estar por encima del amor que debemos de tener a nuestro Dios. Puedo entender, hermanos, en cierto modo, a estas 3 personas que declararon querer seguir a Jesús, porque, como les repito, el único que probablemente pudiera haber tenido, según lo que vemos aquí, pudiera haber tenido un conocimiento más profundo es el primero, porque era un escriba. Los otros 2 quizás se estaban dejando llevar por ver todos estos milagros, todos estos hechos asombrosos, y por eso querían seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Nos hace falta conocimiento? ¿Nos hace falta saber que Jesucristo verdaderamente es Dios y que Él verdaderamente nos libra de la muerte, que Él paga por nuestros pecados? ¿Qué te hace falta? ¿Conocimiento? Lo tienes, aquí está. Todo el conocimiento que necesitas acerca de Jesucristo está en las páginas de este maravilloso libro, la revelación de Dios. Aquí se revela Dios, aquí se revela Cristo. ¿Qué te hace falta? Estas personas, como les digo, probablemente se estaban dejando llevar por esto. Y espero, hermano, amigo, que este no sea tu caso. Que tú no te dejes llevar solamente por, digamos, un sentimiento que más tarde se va a pagar, sino que verdaderamente adquieras el conocimiento, escuches el Evangelio y entiendas que el llamado que se te está haciendo es un llamado de vida o muerte, y que lo está haciendo Dios mismo en su total, plena y más grande misericordia. Tenemos que entender esto, hermanos. Tenemos que entender esto. Todos los que hemos declarado que queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo, todos los que hemos declarado que vamos a seguirle a donde quiera que Él nos mande y nos dirija, entonces debemos de vivir a la luz de esto, hermanos, y debemos de dejar de considerar nuestra propia comodidad por encima del llamado. Debemos de dejar de poner pretextos, hermanos, de querer ocuparnos en otras cosas que no se corresponden para nada con la tarea que un cristiano tiene, el predicar el Evangelio. Y tampoco, hermanos, podemos amar a nadie por encima del amor que debemos mostrarle a Cristo.
Nos estamos equivocando, hermanos. Iglesia, nos estamos equivocando. Tenemos que establecer prioridades genuinas a la luz de la Biblia. Hermanos que nos ven en casa, por favor les digo, vean en la Escritura. ¿Por qué estar en tu casa cuando puedes venir a la iglesia? La iglesia fue instituida por Dios. Es el lugar que Dios ha dejado para que nosotros nos edifiquemos. El internet no reemplaza a la iglesia, hermano. El internet es un medio que utilizamos en la iglesia para difundir el evangelio, pero la iglesia está aquí. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes sentarte, tú puedes escuchar y además puedes, como lo hicieron estas 3 personas, con un conocimiento profundo o no, pero querer seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y más vale que lo hagamos con un genuino arrepentimiento, una genuina fe en nuestro Señor Jesucristo, porque si no, nos engañamos a nosotros mismos. No sirve de nada, hermanos, venir y sentarnos a la iglesia si nosotros no estamos viviendo a la luz del maravilloso evangelio que hemos escuchado, a la luz de la profesión de fe que hemos hecho, a la luz del llamado que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Padre, qué bendición poder escuchar, Señor, tu palabra por medio de la Escritura. Te pido, Dios, que nos hagas reconsiderar, Señor, todas aquellas cosas que ponemos, Señor, como un total y pleno estorbo ante nuestra relación contigo y ante nuestra tarea, Señor, de predicar el Evangelio, ante nuestra tarea de crecer en conocimiento, ante nuestra tarea de crecer en santidad, de crecer espiritualmente. Mi Dios, te suplico, Señor, que nos perdones, porque, Señor, esta es la oportunidad que tenemos de corregir. Por tu maravillosa misericordia, Señor, podemos ahora enderezar nuestros pensamientos, enderezar nuestros caminos, recordar, Señor, aquel momento en donde nosotros profesamos nuestra fe. Y para todas aquellas personas, mi Dios, que no lo han hecho, que puedan ver que son muertos espiritualmente y que necesitan, mi Dios, vida en Cristo Jesús. Te pido, Dios, que hagas caer nuestro orgullo, que hagas caer, Señor, nuestra apatía, que hagas caer nuestra soberbia, Señor, y que podamos, mi Dios, verdaderamente atender al llamado que tú nos has hecho. Padre, no hay nada que esté oculto delante de ti. Tú puedes ver todas nuestras faltas. Lo único, Señor, que podemos hacer es pedirte perdón, arrepentirnos, Señor, de nuestras malas decisiones y volver por el camino que tú demandas, Padre. A ti sea la gloria, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos. Sea exaltado tu santo nombre, mi Dios, en toda la tierra. En Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, Padre. Amén. Para que se pongan de pie, vamos a entonar este último canto, Solo en Jesús. Ella
Iglesia Roca Eterna, hermanos, recuerdan que tiene servicios de adoración, tiene estudios para nuestra edificación espiritual. Pueden asistir a los servicios del día domingo. Tenemos dos servicios, servicio por la mañana, 11 a.m. y servicio por la tarde, 5 p.m. Recuerden que a cada uno de los servicios, hay hermanos que llegamos con anticipación para tener todo listo y ustedes pueden estar llegando mucho más antes, unos 10, 20, hasta 30 minutos, para poder poner su corazón en oración al Señor, quitar todo pensamiento de vuestra mente y prestar la suficiente atención o total atención a su mensaje. También, de momento, educación cristiana está en descanso, digámoslo así, pero vamos a retomar este curso. El siguiente curso se llamará Medios de Gracia, el cual iniciará el día 2 de octubre. Estemos en oración por esto, para que así como tomamos fundamentos de la fe, podamos seguir tomando cada uno de estos cursos. Este estudio iniciará de 9:30 a 10:30. También seguimos animándonos a llegar los días miércoles a las 7 p.m, estudio bíblico y oración. Sabemos que la oración es algo que debe estar presente en la vida del cristiano, obviamente todo nuestro día a día. Entonces es algo que podamos solamente por la mañana o por la tarde. También recuerden, jueves 15 tenemos la noche mexicana a partir de las 6 p.m. Ustedes pueden invitar a sus familiares y amigos para que vengan y escuchen el Evangelio de nuestro Señor. Y recuerden que tenemos el rito mexicano. También para varones y mujeres tendremos el estudio este sábado, 5 p.m. Pongamos nuestro tiempo dispuesto al Señor, organicemos todo para que podamos asistir este día. Recuerden, hermanos, que ustedes pueden estar atentos a estos anuncios y más vía las redes sociales de la iglesia, puede ser Facebook, puede ser Instagram, pueden visitar la página de la iglesia y también estamos en YouTube, canal de Roca Eterna. Ahí pueden encontrar toda la información de la iglesia, publicaciones y las prédicas para poder escucharlas o en su caso enviarlas a sus familiares y amigos. Para los hermanos igual buscan hacer llegar sus ofrendas por los medios, que puede ser por depósito en ventanilla o transferencia interbancaria, los números que aparecen en pantalla. Y hermanos, el apoyo para el Ministerio de Defensa se sigue pidiendo. Recuerden que dar siempre es de gran bendición más que el recibir. Y el apoyo de los hermanos de la iglesia que en este momento tienen necesidad, pues de gran bendición. Entonces ustedes pueden apoyar el ministerio trayendo artículos de la canasta básica, puede ser aceite, lentejas, puede ser azúcar, enlatados, verduras, atún, artículos de higiene personal también. Todo esto para que el ministerio crezca y pues no desaparezca. Y de momento estos fueron los anuncios, hermanos. Muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga esta semana y nos vemos el día miércoles. Gracias.